Diseño de contadores. Vamos a ver primero los pasos que necesitamos para realizar el diseño de un contador sincrónico. Primero lo vemos con un ejemplo de un contador sincrónico y después vamos a ver con el ejemplo de un contador asincrónico, ya que tienen algunas diferencias. Si quisiéramos generar un contador sincrónico que cuente en binario natural, ya vimos la clase pasada que se realimenta cada una de las entradas de los flip-flop con compuertas AND que tengan a sus entradas las salidas de los flip-flop menos significativos. En el caso de un contador sincrónico, estamos hablando que ya sabemos que en la frecuencia de clock entra a cada uno de los clocks de los flip-flop, las entradas de clock de todos los flip-flop en forma paralela. O sea, todos los flip-flop reciben la misma frecuencia de clock, los mismos flancos. Entonces, cuándo van a cambiar o no va a depender de las entradas. En el caso que usemos un flip-flop J y K, por ejemplo, de las entradas J y K, del valor que tengan en ese momento. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo diseñar un contador, pero que en vez de querer que su salida sea un binario natural, o sea, que cuente en binario natural, vamos a poder generar cualquier otra secuencia de salida. Entonces, el primer paso es, por supuesto, especificar qué secuencia queremos generar. Vemos un ejemplo, en este caso vamos a querer generar una secuencia que cuenta en código Gray de 3 bits, que es la que vemos a la izquierda, y entonces, una vez que tenemos determinada la secuencia que queremos generar, tenemos que dibujar el diagrama de estados, que es el que vemos a la derecha. El segundo paso va a ser determinar la cantidad de flip-flop que necesitamos para el contador. Esto también ya lo vimos y nos lo va a determinar el módulo M, o sea, la cantidad de estados por la que va a pasar nuestro contador tiene que ser mayor que 2 a la n-1 y menor o igual que 2 a la n, donde n es la cantidad de flip-flop que vamos a necesitar en el contador. Entonces, en nuestro ejemplo, si queremos poder generar 8 estados distintos, que son los 8 números que va a generar nuestro contador de código Gray, vamos a necesitar 3 flip-flop. Bueno, luego tenemos que establecer el modo del contador. Vamos a ver en este ejemplo el caso del contador sincrónico y después más adelante vemos el caso del asincrónico. El siguiente paso es generar la tabla del estado siguiente. Para esto vamos a generar una tabla donde cada una de las filas de la tabla es un flanco de clock, o sea, una salida distinta de nuestro contador. Y las columnas van a ser, vamos a tener las 3 primeras columnas, que van a ser las tres salidas de los flip-flop en el tiempo n, y las siguientes 3 columnas son las 3 salidas de los flip-flop en el tiempo n más 1, o sea, luego de un flanco de clock. Entonces vamos completando cada fila. Primero completamos en el tiempo n el valor que tiene, por ejemplo, en el tiempo n cuando tiene 000, completamos el resto de la fila con el valor siguiente. Entonces, vemos cómo queda completa la fila con el valor en el tiempo n, la salida es 000 y en el tiempo n más 1 va a ser 001, que es el valor siguiente. Y así se completa toda la tabla. Bueno, ahora el paso 5 es completar la tabla con las transiciones de los flip-flop. ¿Esto qué se refiere? Bueno, como todos los flip-flop están recibiendo los flancos de clock, todos los flip-flop podrían cambiar su salida en cada flanco de clock, pero no queremos que pase eso. Entonces tenemos que fijarnos qué valores les vamos a poner a las entradas de los flip-flop para que cambien o no su salida cuando les llegue el flanco de clock. Entonces, primero tenemos que decidir qué tipo de flip-flop vamos a usar. En este ejemplo vamos a usar flip-flop JK. Ahí podemos ver la tabla de transiciones del flip-flop JK, en donde
vemos las dos primeras columnas, son todas las transiciones posibles. Si estoy en el estado 0 y me quiero mantener en el estado 0, lo importante es que la entrada J esté en 0 y K puede tomar cualquier valor, por ejemplo. Si estoy en el estado 0 y quiero transicionar al estado 1, lo importante es que la entrada J esté en 1 y K puede estar en 0 o en 1, porque si está en 0, J me va a setear la salida, y si está en 1, la salida se va a invertir, entonces va a tomar el valor de 1. Bueno, y así para las 4 posibilidades. Y por otro lado, bueno, como decíamos antes, como es un contador sincrónico, todos los flancos de clock van a permitir que haya un cambio en la salida de cada flip-flop. Por lo tanto, eso que haya un cambio o no lo vamos a controlar con las entradas de los flip-flop. En este caso, flip-flop JK. Bueno, entonces vamos a completar cada uno de los flip-flop, de los 3 flip-flop que vamos a usar, sus entradas J y K, qué valor tienen que tener en cada una de las filas. Entonces, por ejemplo, para el flip-flop 0, en el instante n vale 0 su salida y en el instante n más 1 tiene que tomar el valor de 1. Entonces, tenemos que determinar las entradas J y K del flip-flop 0, qué valor tienen que tomar para que transicione de 0 a 1. Nos fijamos en la tabla de comportamiento del flip-flop JK y vemos que para una transición de 0 a 1, la entrada J tiene que estar en 1 y la entrada K puede tomar cualquier valor, o sea, es una redundancia. Entonces completamos la tabla con el valor 1x. Y así completamos todas las entradas del flip-flop 0, las entradas J y K, los valores que tienen que tener para que se generen las transiciones de n a n más 1 que nosotros necesitamos. Y así completamos de la misma forma, completamos para los otros dos flip-flop. Bueno, ahora tenemos que generar las funciones de salida para cada una de estas entradas J y K de cada uno de los flip-flop. Entonces, para eso vamos al mapa de Carnot y armamos un mapa de Carnot para la entrada J0, para la entrada K0 y obtenemos una expresión de las entradas J0 y K0 en función de las salidas Q0, Q1 y Q2. De forma equivalente, para el flip-flop 1, armamos un mapa de Carnot que va a tener la función que tiene que cumplir, es la que vemos en la columna J1, y las entradas son Q0, Q1 y Q2. Lo mismo para la entrada K1 y obtenemos las funciones para estas dos entradas. Lo mismo para el flip-flop 2. Armamos para las entradas J y K2 y obtenemos cuáles son las funciones que me van a generar estas entradas. Y finalmente armamos el circuito. Entonces, con las funciones de las entradas J y K, realimentamos desde las salidas de cada uno de los flip-flop, tenemos disponibles las salidas directas o las salidas negadas y agregamos las compuertas que necesitamos. ¿Qué pasa cuando queremos diseñar un contador ahora asincrónico? Si recordamos, las entradas de clock de cada uno de los flip-flop de los contadores asincrónicos no recibían la señal de clock en forma paralela, sino que cada entrada de clock de cada flip-flop es diferente y provenía de combinaciones de flip-flop anteriores. En el caso de la cuenta en binario natural, directamente era la salida del flip-flop menos significativo, alimentaba la entrada de clock del flip-flop siguiente. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo hay que
que armar el circuito o diseñar el circuito si queremos generar otra secuencia de salida que no sea la binaria natural. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces. Tenemos un flip-flop, queremos diseñar un contador que siga la siguiente secuencia, que es la que podemos ver en la diapositiva. El primer paso es equivalente, armamos el diagrama de estado. En este caso, fíjense que el módulo de nuestro contador va a ser 5. Se van a repetir esos 5 valores a la salida. Y nos fijamos cuántos flip-flop vamos a necesitar para generar este contador. Si m vale 5, o sea, son 5 estados, reemplazando en la desigualdad, llegamos a que n, que es la cantidad de flip-flop, es 3 en este caso. Bueno, luego el paso 3 es establecer el modo del contador. Dijimos que va a ser asincrónico. Hasta ahora los pasos son iguales que en el caso sincrónico. Y ahora viene la diferencia, porque armamos la tabla del estado siguiente, eso sí, es equivalente. En la primera columna, en las primeras columnas ponemos el estado que tienen que tener los flip-flop en el tiempo n, y en las siguientes columnas en el estado n+1. Pero tenemos que, antes de seguir, tenemos que establecer con qué señales vamos a alimentar a cada uno de los clocks de cada flip-flop. Entonces, para eso tenemos que hacer una inspección, tenemos que mirar cómo se producen los cambios a la salida de cada uno de los flip-flop. Por ejemplo, miremos el flip-flop 1, la salida Q1 cambia, en cada fila cambia su valor. Cada fila va a ser un flanco de clock de la señal de entrada. Entonces, nos damos cuenta que el flip-flop 1 tiene que tener su entrada de clock conectada a la entrada externa de clock, para que le permita cambiar su salida en cada flanco de clock. Luego, si analizamos, por ejemplo, el flip-flop 0, podemos ver que se producen dos transiciones de su salida. En un momento cambia de 1 a 0 y luego en la anteúltima fila, cambia de 0 a 1. Entonces nos podemos dar cuenta que esas dos transiciones se dan cuando el flip-flop 1 tiene sus transiciones descendentes. Cuando Q0 pasa de 1 a 0, que es la fila 2, pasa a la fila 3, el flip-flop Q1 está transicionando de 1 a 0, o sea, tiene un flanco descendente. Y en el otro cambio, que tiene Q0, que es en la anteúltima fila, que pasa de 0 a 1, de nuevo Q1, el flip-flop Q1 tiene otro flanco descendente, el único otro flanco descendente, que está pasando de 1 a 0. Entonces, nos damos cuenta que el flip-flop Q0 puede estar comandado por el flanco descendente de Q1. Finalmente, analizamos la salida del flip-flop 2 y vemos que se realizan dos cambios. Primero tiene el valor de 1 durante varios ciclos, luego toma el valor 0 y luego vuelve a tomar el valor 1. Estas dos transiciones no coinciden con ningún flanco de los otros dos flip-flop. Por lo tanto, a este flip-flop le tenemos que dar también la salida, la entrada de clock va a estar conectada a la entrada externa de clock, porque nos tiene que poder permitir hacer esos dos cambios y no hay ningún otro flip-flop que me lo genere. Ahora sí, como vamos a usar flip-flop, de nuevo flip-flop JK, vamos a armar la tabla de transiciones. Esto es, qué valores tienen que tener a sus entradas los flip-flop J y K para generar las transiciones que yo quiero. Entonces, por ejemplo, el flip-flop 1, que vimos que como tiene su entrada de clock conectada al flip-flop externo, puede cambiar en todas las transiciones de clock, o sea, todas las filas puede cambiar su salida. Por lo tanto, tenemos que mirar cada una de las filas qué transición yo quiero. Por ejemplo, en la primera fila de 0 a 1, voy a necesitar que J esté en 1 y no importa el valor de K.
Bueno, de forma equivalente completo para todas las filas. Ahora, cuando voy a completar las entradas para el flip-flop 0, recuerden que la entrada de clock del flip-flop 0 era la salida del flip-flop 1. Entonces, las entradas del flip-flop 0 nos van a interesar qué valor tomen solamente cuando está recibiendo un flanco de clock. Cuando Q1 pasa de 1 a 0, que son de la fila 2 a la fila 3 y de la fila 4 a la fila 5. En esos dos instantes nos va a interesar qué valores toman las entradas J y K. En el resto, como el flip-flop 0 no está recibiendo un flanco de clock, le pongo redundancias. Entonces fíjense, la primera fila, la tercera y la última tienen redundancias directamente. La segunda fila, analizo qué pasa con Q1, con Q0. Tengo que pasar de 1 a 0. Tengo que transicionar la salida de 1 a 0. Entonces me fijo en la tabla de comportamiento del flip-flop y la entrada J tiene que estar, no importa, en una redundancia y la entrada K tiene que estar en 1. Entonces completo X1 en la segunda fila. Y en el otro instante en que el flip-flop 0 recibe un flanco de clock y en el que sus salidas pueden llegar a cambiar es en la cuarta fila. Entonces nos fijamos que el flip-flop 0 tiene que pasar de 0 a 1, tiene que tomar, tenía el valor 0 y tiene que pasar a tomar el valor 1. Para que se dé esa situación, la entrada J tiene que estar en 1 y la entrada K puede tener cualquier valor. Entonces se completa con 1X, esas dos entradas. Y cuando completo el flip-flop 2, como también conectamos su entrada de clock a la entrada externa, tenemos que de vuelta fijarnos en todas las filas. En cada una de las filas tenemos que controlar las entradas para que solamente se realicen las transiciones cuando nosotros queremos. Por ejemplo, en las tres primeras filas, fíjense que el estado del flip-flop 2 está en 1 y se tiene que mantener en 1. Entonces, lo importante es que su entrada K esté en 0, que no tome el valor de 1 para que no cambie. Y luego, bueno, se tiene que producir el cambio de 1 a 0 y de nuevo de 0 a 1. Bueno, una vez que tenemos armada la tabla de transiciones, de vuelta, como en el caso, como el ejemplo que vimos anteriormente, armamos un mapa de Carnot para cada una de las salidas del flip-flop, de las entradas del flip-flop, perdón. Entonces, el mapa de Carnot va a tener como entrada los estados actuales de cada uno de los flip-flop y vamos a generar una función para cada una de las entradas del flip-flop. Acá podemos ver para la entrada J del flip-flop, para la entrada K del flip-flop 1 y obtenemos qué función es la que genera las transiciones que queremos para las entradas J y K del flip-flop 1. Vemos que J tiene que directamente tomar el valor del el flip-flop Q2, o sea, de la salida del flip-flop 2, y K se tiene que mantener en 1. De forma equivalente, para el flip-flop 0, armamos los mapas de Carnot para las entradas J y K0, y en este caso, como el flip-flop, en este caso, encontramos que las entradas tienen que estar conectadas a 1, y de forma equivalente para el flip-flop 2. Una vez que tenemos las ecuaciones que nos generan las salidas que nosotros necesitamos, podemos armar el contador con los tres flip-flop, realizamos las conexiones de las entradas de cada flip-flop, como vimos, el flip-flop, dos de los flip-flop reciben directamente la entrada del clock externo y el flip-flop 0 recibe, bueno, la entrada de su clock va a ser la salida del flip-flop 1 y se realizan las conexiones de las compuertas. Ahora, en este diseño que hicimos del flip-flop, es de módulo 5, o sea, cuenta 5 valores diferentes y estamos usando 3 flip-flop. Entonces hay 3 estados,
3 valores que pueden tomar los flip-flop que no están contemplados dentro del conteo que nosotros queremos que se genere. Entonces, a estos estados se los conoce como estados no permitidos. ¿Qué sucede si por alguna situación, por ruido o por alguna situación X, los flip-flop toman el valor, algunos de estos 3 valores no permitidos? En este caso son el 000, 010 y 011. ¿Qué va a suceder? Bueno, eso nosotros no lo podemos saber con el diseño que hicimos recién. Entonces, para poder asegurar que el flip-flop, que el contador transicione desde cualquiera de estos estados o hacia un reset o hacia un valor que esté dentro del conteo que yo quiero realizar, tenemos que tenerlos en cuenta en el diseño que hacemos del flip-flop, del contador. Entonces, una forma es que cuando armamos la tabla de transiciones, la tabla de ecuación del estado siguiente, además de poner las 5 valores que queremos que genere nuestro contador, agregar también al final, que lo pueden ver en gris, resaltado en gris, los 3 estados que faltarían, que son las 3 posibles combinaciones que pueden tomar los flip-flop. Y a cada una de ellas le vamos a asignar el valor futuro que nosotros querramos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si los flip-flop caen en el estado 010, en el próximo flanco de clock van a directamente caer en el 101, que sí pertenece a nuestro contador, y a partir de ahí va a seguir contando de forma normal. Si no tenemos en cuenta esto, es como que estuviéramos poniendo redundancias eh, en estas transiciones. Entonces, no podemos asegurar qué es lo que va a pasar. Entonces, una de las soluciones es, podemos, mediante lógica combinacional, detectar alguno de estos estados, o todos los estados que son no permitidos, en este caso son 3, pero podrían ser más o menos, y a través de compuertas podríamos resetear, con las entradas asincrónicas de los flip-flop, podríamos resetearlo o setear las salidas. Esa es una opción. Y lo que generalmente hacemos es, como vimos recién, que es la segunda opción, incluir a los estados no permitidos dentro de nuestra tabla del estado siguiente para tenerlos en cuenta en el diseño y asegurarnos que en caso de que cayera en alguno de estos estados, transicione hacia un estado permitido y siga contando a partir de ahí.